¿Podemos partir con la presentación, por favor? O sea, con el PDF. Ya, chiquillos, buenas tardes a todos y a todas. Estamos mirando acá lo que estábamos viendo la clase anterior. No sé si necesitas mover algo, Karen. Em, ya, nos quedamos resolviendo una ecuación cuadrática, ¿sí? Aquí está, esa era la ecuación cuadrática. Sí, dale. Ujú. Ya, esa era la ecuación cuadrática. 2x menos 1 partido x más 1 más x partido por x menos 1 menor que 2. Que en principio no parece ser una ecuación cuadrática realmente, sino que una... O sea, perdón, dije todo el rato ecuación. Es una inecuación. Eh, en principio no se ve que sea cuadrática, pero después al sumar las fracciones nos fue quedando un término cuadrático. ¿Ya? Entonces vamos viendo cómo lo fuimos desarrollando. Aquí se va viendo todo. Ahí, ahí. Ya, entonces, esto era lo importante, que ese término, el x cuadrado menos 2x más 3, yo quería deshacerme de él de alguna forma, porque ese no se puede factorizar. ¿Ya? Entonces, analicé ese término por separado, le llamamos término asterisco, así que lo empezamos a desarrollar, que es un término cuadrático, ¿cierto? X cuadrado menos 2x más 3, por lo tanto le sacamos el discriminante a esa cuadrática, y ese término cuadrático tenía discriminante menos 8, es decir, tiene discriminante negativo. ¿Ya? Eso implica que el término x cuadrado menos 2x más 3 nunca vale 0, ¿ya? Porque que el discriminante sea negativo quiere decir que eh, la parábola no intersecta al eje x. El x cuadrado menos 2x más 3 nunca vale 0, ¿ya? No intersecta al eje x. Entonces, bueno, ahí teníamos dos opciones. Que sea una parábola que abre hacia arriba y por ende esté siempre sobre el eje X, o que sea una parábola que abre hacia abajo y por ende siempre sea menor a 0, que siempre esté bajo el eje X. Entonces, esta no era, ¿cierto? No era porque el coeficiente que acompaña al X cuadrado es positivo, así que no puede abrir hacia abajo, tiene que abrir hacia arriba. Por lo tanto, como abre hacia arriba y nunca intersecta el eje X, la única opción es que sea siempre positiva, siempre mayor que 0. ¿Ya? Así que ahí marcamos por eso que la de arriba tiene un ticket y la de abajo tiene un no, porque no ese es el caso. Eso implica que x cuadrado menos 2x más 3 siempre está por sobre el eje x, es decir, siempre es mayor que 0, siempre es positivo. ¿Ya? El término x cuadrado menos 2x más 3 siempre era positivo. Entonces, como siempre es positivo, ¿sí? Vamos a esperar un momento, pase nomás. Como siempre es positivo el término x cuadrado menos 2x más 3, podíamos hacer lo siguiente. Bueno, antes de quedémonos ahí un instante. Ya, entonces, repitiendo, la clase anterior estábamos trabajando con esa cuadrática y nos dimos cuenta que el numerador ese siempre va a ser positivo. Entonces, como siempre va a ser positivo, yo lo puedo pasar dividiendo para acá, dividiendo al 0. Entonces, cuando uno lo pasa dividiendo, ahí está lo que ocurre y hasta ahí llegamos. Tomábamos el x cuadrado menos 2x más 3, lo pasamos dividiendo y entonces desaparece porque se divide por 0. O sea, queda 0 dividido por eso, y entonces aquí nos queda un 1. Y quedamos en esa expresión, 1 partido por x más 1, x menos 1. ¿Ya? Así que terminemos este ejercicio ahora en la pizarra. Ya nos vamos a pasar al captivo. Ya, entonces, continuación. Teníamos entonces que la expresión se podía escribir como x menos 1 por x más 1 menor que 0. ¿Sí? Ahí quedamos. Los x que cumplían la desigualdad del otro día tenían que cumplir esto también. Por lo tanto, aquí ya no podemos pasar nada para ni un lado. O sea, yo no puedo pasar el x menos 1 multiplicando con el 0,
ni tampoco podría pasar el x más 1 multiplicando con el 0, así que aquí no me queda más que hacer la tabla nomás. La tabla clásica que ya hemos hecho un par de veces. Así que sacamos los puntos críticos de esta tabla. ¿Ya? Los puntos críticos son cuando el denominador da 0, porque el numerador, ese 1 que está ahí arriba, bueno, ese 1 nunca va a ser 0, si ya vale 1 fijo. Así que tenemos que mirar cuando el denominador da 0. Y el denominador da 0, o sea que x menos 1 por x más 1 sea igual a 0, ocurre si es que tenemos aquí un primer punto crítico, si es que el x vale 1 o si es que el x vale menos 1. Así que estos dos son nuestros puntos críticos. El x igual a 1 y el x igual a menos 1. ¿Ya? Así que lo mismo de siempre con la tablita. Tenemos que ahora hacer nuestra tablita. Ponemos un término, ¿cierto? El x menos 1. Ponemos el otro término, x más 1. Y después ponemos el término completo, que es 1 partido por x menos 1, x más 1. ¿Ya? Con esos tres hacemos nuestra tablita. Y aquí en la parte superior ponemos los puntos críticos. El primer punto crítico era menos 1. El segundo punto crítico era 1 positivo. ¿Ya? Y bueno, por acá a la derecha del 1 se entiende que está para allá en algún momento el infinito. ¿Ya? Así que de esa forma quedaría la tabla. ¿Sí? Me faltó aquí una línea. Qué raro. Me parece haber deshabilitado la sala de espera, pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, está deshabilitada. Bueno, no sé, quizás quedaron ahí desde antes. Ya. Entonces ahí está nuestra tablita. Ya, ahí hay que hacer lo mismo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Tomar un número que esté a la izquierda del menos 1, ¿cierto? Tomar un número que esté entre el menos 1 y el 1 y tomar un número que esté a la derecha del 1. ¿Sí? Uno en cada intervalo. Sí, sí, sí. Y entonces lo que decía es que vamos a tomar primero un número en este tramo, entre el menos infinito y el menos 1. ¿Ya? Para saber el signo, para saber si tengo que ir completando con más o con menos aquí. Después vamos a tomar otro número que esté entre el menos 1 y el 1, que no sea ninguno de los dos bordes, por supuesto, y después vamos a tomar uno que esté a la derecha del 1, entre 1 e infinito. Me sirve cualquiera, da lo mismo cuál elijan ahí, los signos con los cuales se va a llenar la tabla no se van a ver modificados independiente de quién tomen en cada subintervalo. ¿Ya? Así que uno siempre toma el más fácil de calcular nomás. Por ejemplo, ahora podríamos... Esperen un poquito. Vamos a borrar esto. No sé, pues entre menos infinito y menos 1, uno fácil, el menos 2. Ya, tomamos acá entonces el menos 2. Entre menos 1 y 1, el más fácil sería el 0. Entre 1 e infinito, el más fácil sería, no sé, el 2. Podrían ser otros. Mientras estén en esos rangos, la tabla no se va a ver modificada, ¿sí? Se va a mantener con los mismos valores. Entonces, tomemos el menos 2, que es nuestro primer número, y con el menos 2 vamos a ir llenando toda la primera columna, ¿sí? El menos 2 me va a ayudar para eso. Entonces, si reemplazamos el menos 2 en el x, nos va a dar negativo, porque nos da menos 2 menos 1 y eso es menos 3. No me importa el valor, me importa el puro signo. ¿Ya? Después, evalúo el menos 2 en el x más 1, o sea, siempre por el x, por supuesto, así que quedaría menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es negativo, porque es menos 1. ¿Ya? Hasta ahí nomás. La tercera la voy a completar al final, porque este es el producto de las dos de arriba al final. Ahora vamos con el 0. Reemplacemos el 0 en estas dos filas. Entonces, si reemplazamos el 0
por el x, en el x menos 1, me va a quedar 0 menos 1. Y eso es negativo. 0 menos 1. Y abajo me va a quedar 0 más 1. Entonces ahí sería positivo. ¿Ya? Y lo mismo con el 2. Si reemplazo el 2 en el x menos 1, va a dar positivo. Y si reemplazo el 2 en el x más 1, positivo. ¿Ya? Entonces ahí tienen, o sea, ya usaron los números que escogieron. Esos signos, menos, más, menos, qué sé yo, no cambian si ustedes eligen otros números. Esa es la gracia de la tabla, ¿sí? Mientras elijan bien los números. O sea, si yo hubiera escogido menos 3 en el primer rango, 0,5 en el segundo rango y 20 en el tercer rango, los signos quedan igual, ¿ya? Claro, independiente de los representantes que tomen en cada intervalo, los signos no cambian. Si en el segundo rango ocupan 0,5, ¿qué pasó? No, estaría mal. Les va a dar menos y más también. No va a haber cambio. ¿Sí? De hecho, hagan el ejercicio. Tomen en el rango intermedio, entre menos 1 y 1, tomen menos 0,5. O 0,5, da lo mismo. Tomemos el 0,5, que es más fácil. Entonces, el primero me va a dar 0,5 menos 1. Negativo. Y en el segundo, 0,5 más 1. Positivo. Da lo mismo al final. ¿Ya? Yo necesito solo los signos. Y después la expresión final, la tercera fila de la tabla, la hago multiplicando los dos de arriba. ¿Sí? Porque, bueno, el 1 siempre es positivo. Entonces tengo que mirar qué pasa con el denominador para saber si esta fracción es positiva o negativa. Entonces, si el x menos 1 es negativo y el x más 1 es negativo, tengo menos por menos y eso es más, ¿cierto? Después, en la columna donde está el 0, si el x menos 1 es negativo y el x más 1 es positivo, esto va a ser 1 partido por algo negativo. 1 partido por algo negativo es negativo, porque es más por menos. Y en la tercera columna, el x menos 1 y el x más 1 son los dos positivos. Entonces, todo es positivo partido positivo, así que es positivo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces completa nuestra tablita. Ahora hay que saber interpretar la tablita. Ya la tenemos hecha, está bien hecha, pero hay que saber interpretarla. Porque yo ando buscando esto. Cuando eso es menor que 0. ¿Cierto? Ese es mi problema. Voy aquí a hacerle un asterisco. ¿Ya? Fíjense que la fracción 1 partido por x menos 1, x más 1 es menor que 0. Eso es ser negativa. ¿Sí? Estoy buscando dónde la 1 partido x menos 1, x más 1 es negativa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde fue negativa en mi tablita? Aquí. Ahí es negativa. ¿Ya? Así que mi intervalo, o sea, mi conjunto solución entonces va a ser solamente el intervalo central. ¿Ya? Por lo tanto, el conjunto solución es el intervalo central porque es el único lugar donde la fracción es negativa. Es desde menos 1, bueno, sí, le vamos a poner S, desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Todavía no puse ahí si es que se agrega o no el menos 1 y el 1. ¿Se agregarán el menos 1 y el 1? No, porque si no nos daría 0 la inecuación. O sea, Exacto. la expresión lo daría igual a 0. O sea, claro, sí, no es que el resultado sea 0, sino que el denominador se va a hacer 0. Si es que el x, miren la expresión asterisco. Si es que el x es menos 1 o 1, el denominador se hace 0, entonces se indefine. Por eso es que el menos 1 y el 1 no se incluyen entonces. ¿Ya? Muy bien. Ya, así que ese es el conjunto de solución. Ya tienen que, bueno, en algún momento tienen que aprender a hacer estas tablitas, ¿sí? Porque siempre aparecen cuando uno está resolviendo inecuaciones, ya sea que sean cuadráticas las inecuaciones, ¿sí? Pronto vamos a ver inecuaciones con raíces, ahí de nuevo es necesario hacer estas tablitas. Dígame.
Profe, me perdí de cuando el numerador se volvió 1. ¿Qué hizo para que Oye, se volviese 1? alguien, deme un segundo, ¿que alguien me está diciendo algo desde la casa? Ah, sí, disculpe. Dígame, Eras que me perdí de cuando el numerador se volvió 1. ¿Qué cuando el hizo para que numerador, se volviese 1? ¿por qué se volvió uno el numerador? Sí, Ah, ya, vamos a verlo aquí en la pizarra, vamos a hacer un recuerdo pequeño. Sí, porque esta expresión era así, era x cuadrado, ah, no me acuerdo cómo era exactamente, pero era así. menos 2x más 3. Ya, súper. Menos 2x más 3, ahí está. Ya, era así. Sí, sí, de hecho yo creo que ahí está como eh, lo más novedoso de este ejercicio en particular. Nosotros teníamos eso, teníamos x cuadrado menos 2x más 3 partido por el x menos 1, x más 1 menor que 0. Entonces la pregunta es ¿por qué el x cuadrado menos 2x más 3 se transformó en un 1? ¿Sí? Porque acá en la expresión asterisco yo tenía un 1 arriba. ¿Sí? Lo que pasó ahí fue que yo pasé dividiendo el x cuadrado menos 2x más 3 para el lado derecho. O sea, y entonces al pasarlo dividiendo, acá me queda un 1, ¿ya? Y acá me queda 0 partido por x cuadrado menos 2x más 3. Bueno, pero 0 partido por eso es 0. Así que ahí me quedo así. ¿Ya? Ok, sí. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, aquí hay un punto completamente fundamental, que es ¿por qué se puede hacer eso? ¿Por qué yo puedo pasar de ahí para abajo? ¿Por qué puedo pasar el x cuadrado menos 2x más 3 para el otro lado? Si es un término que contiene a x. ¿Ya? Y eso es porque, bueno, esto lo hicimos en la clase anterior. Nosotros le calculamos el discriminante al x cuadrado menos 2x más 3. ¿Ya? Le calculamos el discriminante. Y el discriminante del x cuadrado menos 2x más 3 nos dio negativo. ¿Qué quería decir eso? Eh, Cuando el discriminante de una expresión cuadrática es negativa, quiere decir que esa expresión o siempre es positiva o siempre es negativa. Porque gráficamente esa parábola o es siempre sobre el eje X o siempre es bajo el eje X. Cuando el discriminante es negativo, quiere decir que la parábola no intersecta al eje X. Entonces tiene esas dos opciones. O es una U que abre hacia arriba o es una U que abre hacia abajo, pero nunca toca al eje X. ¿Ya? Y en este caso, la x cuadrado menos 2x más 3, ¿va a ser siempre positiva o siempre negativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a estar siempre por sobre el eje X o siempre por bajo el eje X? La x cuadrado menos 2x más 3. Solo arriba. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué no podría ser siempre por abajo del eje X? Porque el A es positivo. Claro, porque el coeficiente del x cuadrado es positivo. Y eso quiere decir que habrá hacia arriba. ¿Ya? Ya, entonces, muy bien. Es por eso tal cual. Entonces, esta parábola, x cuadrado menos 2x más 3, es de la forma de arriba. Es así. ¿Ya? No, es siempre positiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para cualquier x cuadrado menos 2x más 3 siempre es positivo. Este número es siempre positivo. ¿Ya? Eso no se tiene para cualquier cuadrática. De hecho, es menos común encontrar una que sea siempre positiva o siempre negativa a que el signo dependa del x. En este caso, no importa quién sea el x cuadrado menos 2x más 3 siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, como x cuadrado menos 2x más 3 siempre es positivo, entonces tengo todo el permiso de pasarla dividiendo para el otro lado, porque yo estoy seguro en este caso que la desigualdad no se va a dar vuelta. ¿Ya?
porque, por decirlo de alguna forma, es ilegal pasar una expresión cuadrática dividiendo para el otro lado. En general es ilegal porque uno no sabe el signo. Porque, porque la expresión cuadrática podría ser positiva o negativa. Entonces podría mantener la desigualdad o dar la vuelta. Uno a priori no lo sabe. ¿Ya? Pero en este caso sí sabíamos que el x cuadrado menos 2x más 3 siempre es positivo. Entonces, como siempre es positivo, lo paso dividiendo sin problema. Y ahí se fue el numerador y me quedó solo el 1. Ya, no sé si eso aclara su duda. Si no me equivoco, Sofía me había preguntado. Sí, Ya, gracias. súper, súper. Sí, es que qué bueno que me preguntó eso, porque ese es como el punto eh, más complejo, yo creo, del análisis de este ejercicio. El resto es más cálculo y hacer la tablita y cosas que son más familiares. ¿Ya? Esa parte es un poco más complicada. Porque en general uno no puede pasar una cuadrática dividiendo. ¿Sí? En general no se puede. Pero si es que sí sabemos su signo, ahí sí, ahí recién tenemos permiso de hacerlo. ¿Ya? Eso, Profe, dígame. otra pregunta. ¿Y si sabemos que es negativa, igual podemos pasarla dividiendo, pero giramos el signo de la desigualdad? Excelente pregunta. Y sí, eso, tal cual como usted lo dijo. Si es que supiéramos que siempre es negativa, también la podemos pasar dividiendo, pero ahí habría que invertir la desigualdad. ¿Ya? Así que sí, muy bien. ¿Más dudas? Ya, súper. Ya, pues, bueno, recuerden el micrófono cuando, o sea, para los que están aquí en la sala, cuando quieran hacer las preguntas, para que escuchen en la casa igual. Eh, y no se sobrepongan una pregunta sobre otra, ¿ya? Eh, sí, eso, volvamos a la presentación. No, creo que ese no era nada el PDF. Ese, no, es ese. Ese. Ya, esta era la clase anterior, eso sí. Sí, de hecho, este que estábamos haciendo recién nos salió en la presentación 11, era este ejercicio. ¿Ya? Así que ahí estaría su solución completita. ¿Ya? Así que, bueno, ya más o menos sabemos cómo resolver inecuaciones cuadráticas. Igual, estas nos van a seguir apareciendo. ¿Ya? Así que no se preocupen si todavía tienen ciertas dudas, porque ahí en el camino vamos a seguir haciendo otras de nuevo, así que ahí podrían solucionarlas. ¿Ya? Lo siguiente entonces son inecuaciones con raíces. ¿Ya? Hasta el momento hemos resuelto inecuaciones lineales, que es cuando el x está elevado a 1, e inecuaciones cuadráticas, que es cuando el x está elevado a 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver inecuaciones con raíces, es decir, el x está metido dentro de alguna raíz. ¿Ya? Para estas inecuaciones, muchas veces vamos a necesitar elevar al cuadrado la desigualdad. ¿Sí? Porque como la desigualdad va a tener una raíz, para deshacerme de una raíz, lo que uno comúnmente hace es elevar al cuadrado, ¿cierto? Elevar la expresión completa al cuadrado para poder eliminar esa raíz. Pero para eso hay que tener presente lo siguiente, no es llegar y elevar al cuadrado. ¿Ya? Si tenemos esa desigualdad, ¿está el pasador? Ahí está, súper. Ya, si tenemos hay que tener en cuenta esta observación cuando uno quiere elevar al cuadrado una desigualdad. No es llegar y elevar al cuadrado. ¿Sí? No es como en las ecuaciones, por las ecuaciones uno no se preocupa tanto, eleva al cuadrado no, pero cuando son desigualdades hay que tener un poco de cuidado. Entonces, si tenemos que A es menor o igual a B, o menor estricto, la verdad es que aquí da lo mismo, hay dos casos. Puede que ambos números sean positivos. ¿Ya? Si es que ambos números sabemos que son positivos, o sea, sabemos que el lado izquierdo y el lado derecho de la desigualdad son los dos positivos, en ese caso no hay ningún problema, se puede elevar al cuadrado y entonces se obtiene que a cuadrado es menor o igual que b cuadrado. ¿Ya? Si es que a es menor o igual que b y los dos son positivos, ustedes pueden perfectamente elevar al cuadrado y la desigualdad se va a mantener para el mismo lado. ¿Sí? Pero esto es cuando los dos son positivos. Ahí yo elevo al cuadrado nomás y se va a mantener el orden.
¿ya? Donde hay que tener ojos bien abiertos es cuando alguno de los dos es negativo o los dos son negativos. En ese caso, no podemos elevar al cuadrado, pues la desigualdad podría invertirse o podría quedar igual. A priori no se sabe. ¿Ya? Entonces, en esos casos, cuando estemos en el caso 2, que puede que alguno sea negativo, ahí va a haber que resolver por otro camino. ¿Ya? En el caso en que alguno de los dos o los dos sean negativos, no van a poder elevar al cuadrado, van a tener que hacer alguna otra cosa. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de eso, en donde vamos a tener los tres casos, de hecho. ¿Ya? Así que si son los dos positivos, perfecto, elevan al cuadrado y no hay problema, y resuelven. Pero si es que alguno podría ser negativo, ahí van a tener que hacer otra cosa. ¿Ya? Veamos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a esperar un momento por si están copiando eso. Pero lo vamos a aplicar al tiro ahora a continuación. ¿Ya? Bueno, sí. Además, ya, cuando estemos en el segundo caso, generalmente eso nos va a traer un poquito de problema. Entonces vamos a tener que hacer algunos análisis adicionales. ¿Ya? Por otro lado, como hay raíces, las raíces siempre son complicadas porque sabemos que dentro de una raíz no puede haber algo negativo, ¿cierto? Jamás. O sea, si estamos trabajando en los números reales, lo que está dentro de la raíz tiene que ser siempre mayor o igual que cero. Entonces, por otro lado, estas inecuaciones también pueden contener restricciones que provienen de un análisis externo al cálculo mecánico, que se debe considerar al momento de dar el conjunto solución. O sea, puede que yo encuentre un conjunto solución, pero igual siempre tengo que tener presente que si es que hubo alguna raíz en algún momento, lo que estaba dentro de esa raíz tenía que ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Así que para analizar todos estos casos, vamos a hacer ese ejemplo. Ya vamos a encontrar el conjunto solución de x menos 2 menor o igual a la raíz de x más 1. ¿Ya? Ahí vamos a ir analizando qué ocurre en cada caso. ¿Sí? Generalmente cuando las inecuaciones tienen raíces no es como tan llegar y despejar el x. ¿Sí? Tienen que ir fijándose en las restricciones, fijándose en si pueden o no elevar al cuadrado, porque uno mira eso y uno le dan ganas al tiro de elevar al cuadrado para sacar esa raíz. ¿Ya? Pero hay que tener ciertos cuidados antes de elevar al cuadrado. Se va a poder, pero no al tiro. No tirarse de cabeza a elevar al cuadrado porque podrían perder información. Ya, entonces, pasémonos a la pizarra. Encuentre el conjunto solución de, esta es la inecuación, x menos 2 menor o igual a raíz de x más 1. Ya. Así era, ¿no? ¿Podemos ver un poquito el PDF? No sé si lo escribí bien. Sí, súper. Ya. Ya tenemos ese problema. Este es como el punto, el clímax de la clase de hoy, que se han estado ahí medio enredados. Hoy día se supone que el foco era ecuaciones con raíces, así que ahora es cuando se pueden volver a enchufar para que no se pierdan de nada importante. Entonces, ¿sí? Así que máxima atención. Tenemos aquí nuestra inecuación. ¿Ya? Esto hay que trabajarlo con harta lógica y tener cuidado cuando haya que tener cuidado. Acá, por ejemplo, esta inecuación, solo para que exista en los números reales, solo para que tenga sentido, ya necesito una cosa.
necesito que el X cumpla algo. Antes de resolver nada, yo necesito que el X cumpla algo. ¿Qué cosa se debe cumplir en esta inecuación para que tenga sentido la inecuación? Sería que tiene que ser el mayor X, que 0. eso. Por ahí algo dijeron, pero como, como que hablaron justo al mismo tiempo. ¿Cuál era lo que tenía que pasar con el X? Que el x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0 porque está dentro de una raíz. Exactamente. Tal como dicen ahí las compañeras, lo primero que tiene que pasar es que el X más 1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, esto yo ni siquiera lo voy a intentar resolver si es que el X, si es que el X más 1 se le ocurre ser negativo porque está dentro de una raíz. Entonces, esta es la restricción inicial. Entonces, cuando tengan una inecuación con raíces, lo primero es anotar la restricción inicial, la restricción base. Ya, llamémosle así. En el fondo, lo primero que necesito es que todo lo que esté dentro de una raíz sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Porque solo ahí la inecuación va a tener sentido. Entonces, ya esto al tiro nos achica el conjunto donde estamos trabajando. Porque bueno, esto implica que x es mayor que menos 1. ¿Ya? Entonces, nosotros de por sí vamos a buscar valores de x en ese conjunto. Está el menos 1. Y nosotros vamos, en el fondo, para la izquierda no hay nada. ¿Sí? Nosotros solo ahí, solo en ese conjunto, vamos a buscar valores de x. No vamos a buscar valores de x en todos los reales, sino que solo ahí. ¿Sí? Porque para el otro lado, a la izquierda del menos 1, a la izquierda del menos 1 la inecuación ni siquiera existe. ¿Ya? Así que solo ahí vamos a buscar nosotros nuestro conjunto solución. Ya, perfecto. Vamos bien entonces, esa es nuestra restricción inicial. Lo primero que hay que tener en cuenta. Ya, ahora, bueno, lo que uno tiene ganas de hacer aquí, ¿cierto? Uno mira esta inecuación y a uno le dan unas ganas herejes de elevar al cuadrado, ¿cierto? Pero en la observación que vimos anteriormente, dijimos que uno no puede llegar y elevar al cuadrado una desigualdad. Uno necesita que los dos lados de la desigualdad sean positivos para poder hacer eso. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un lado que es positivo, que es la raíz de x más 1. La raíz de x más 1, el número raíz de x más 1, ya sabemos que es positivo, porque estamos trabajando entre menos 1 e infinito. Entonces, como el x más 1 es positivo, la raíz de x más 1 ya es positivo. ¿Sí? Aquí, este número es positivo. O 0, a lo menos es 0. ¿Ya? Así que el lado derecho de la desigualdad no me pone ningún problema para elevar al cuadrado. ¿Sí? El que todavía me pone problemas es el x menos 2. Porque ese todavía podría ser negativo o positivo, dependiendo cuánto vale x. ¿Ya? El x menos 2 podría ser negativo o positivo. Entonces nos vamos a separar en dos casos. En el caso en que el x menos 2 sea positivo, y en ese caso voy a poder elevar al cuadrado, y en el caso que el x menos 2 sea negativo. Ahí no voy a poder elevar al cuadrado y voy a tener que resolver de otra manera. ¿Ya? Entonces separémonos en eso. ¿Ya? Entonces sabemos ya que ese es positivo siempre, y entonces x menos 2 podría ser, aún podría ser positivo o negativo. Todavía no sabemos su signo. ¿Ya? Así que nos vamos a separar en dos casos. Primer caso, en primer caso que el x menos 2 sea negativo. Hagamos ese primero. ¿Ya? Bueno, que ser negativo quiere decir que es menor que 0. ¿Sí? Ser negativo es ser menor que 0. Es decir, el x es menor que 2.
¿Ya? Si el x menos 2 es negativo, quiere decir que el x es menor que 2. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta restricción y nos vamos a venir a nuestro dibujito donde está el menos 1x y vamos a marcar el 2. ¿Ya? Ahí, 2. Lo puse con rojo para que se note. Entonces, acuérdense que yo estoy buscando x solo entre menos 1 e infinito. ¿Sí? Entonces, si es que dentro de este contexto, entre menos 1 e infinito, mi x es menor que 2, quiere decir que estoy por acá. Este sería el caso 2. O sea, perdón, este sería el caso 1. El caso 1 es que el x está entre menos 1 y 2. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entre menos 1 y 2, el x menos 2 es negativo y el raíz de x más 1 es positivo. Entonces, esto se va a cumplir al tiro. Entonces, en resumen, acá, en este caso, digamos, en este caso, fíjense que es súper analítico lo que estoy haciendo, como que todavía no hago ni un cálculo. Esto es negativo y esto es positivo. Cuando el x está entre menos 1 y 2, ya sabemos que el x menos 2 es negativo y el raíz de x más 1 es positivo. Entonces, obviamente, esto se va a cumplir para todos esos x, porque es positivo mayor o igual que negativo. Algo positivo siempre es mayor o igual que algo negativo. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso 1, todos cumplen la desigualdad. ¿Por qué? Porque para los elementos del caso 1, el x menos 2 es negativo en el intervalo 1 y el raíz de x más 1 es positivo. Entonces ahí todos cumplen. Por lo tanto, si x, digamos, si x está ahí entre medio, si está entre menos 1 y 2, entonces se cumple al tiro la desigualdad. ¿Sí? En el fondo lo que estoy diciendo es que si es que el x está entre menos 1 y 2, entonces el lado izquierdo siempre es menor o igual al lado derecho. Así que todos esos valores de x cumplen la desigualdad. Así que digamos que estos al tiro se van al intervalo solución. Directo. Directo todos los que están entre menos 1 y 2 se van directo al intervalo solución. Todos cumplen la desigualdad. ¿Ya? Porque para esos valores de x, el x menos 2 es negativo y el raíz de x más 1 es positivo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Ya, es que esta es la parte como más enredada porque es lo menos mecánico. ¿Sí? No es un cálculo. Yo hasta el momento como que cálculo no he hecho ninguno, es puro análisis. Y generalmente la parte analítica es más complicada de interiorizar que la parte de cálculo. ¿Ya? El caso 1 aquí es como el complicado porque es cero cálculo, es puro análisis. ¿Ya? Pero en resumen, si el x está entre menos 1 y 2, entonces la desigualdad se cumple. Por lo tanto, todos ellos ya están en el conjunto solución. Ya, así que podríamos decir que el primer conjunto solución sería desde menos 1 hasta 2, contando el 1 y sin contar el 2. Ese lo vamos a agregar al conjunto final. Al final vamos a armar uno de todos los que cumplen la desigualdad. Ya, vamos entonces ahora al caso 2, que al final el caso es como si es que uno toma la desigualdad y no considera nada de lo que dijimos ahora, es lo que uno haría dejándose llevar por la intuición. Caso 2, ¿ya? El caso 2 es que estemos en este intervalo. Que ahora estemos desde el 2 en adelante. ¿Sí? Que el x sea mayor o igual que 2. O sea que aquí estamos en el caso en que x menos 2 positivo o 0. ¿Ya? Caso 1, x menos 2 era negativo y caso 2 es positivo o 0.
es decir, que x menos 2 es mayor o igual que 0, es decir, que x es mayor o igual que 2. En este caso estoy aquí, donde estoy pintando en negrito en la recta donde está escrito los casos. ¿Sí? Ahora estoy en el contexto en que el x es mayor o igual que 2. ¿Ya? Si es que estamos en un valor de x mayor o igual que 2, entonces ambos lados de la desigualdad van a ser positivos. Vamos a tener que el x menos 2 va a ser positivo. Estoy escribiendo con negro. Vamos a tener que ambos van a ser positivos. Ambos positivos. ¿Ya? En el caso 2, en que x es mayor o igual que 2, entonces los dos son positivos. El x menos 2 es positivo, porque el x es más grande que el 2, y el raíz de x más 1 también es positivo, porque ya habíamos dicho que dentro de este contexto siempre iba a ser positivo. Entonces aquí recién, como aquí en este caso sé que los dos lados son positivos, aquí recién yo puedo elevar al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado. Solo si ambos son positivos podemos elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces elevamos al cuadrado. Y ahí nos va a quedar eso. ¿Cierto? Ahí déjenme. ¿Sí? Elevamos a 2. ¿Ya? Solo cuando ustedes estén seguros que los dos lados son mayor o igual que 0, recién ahí pueden elevar al cuadrado la desigualdad. ¿Ya? Los otros casos se analizan como lo hicimos recién, como analíticamente y por separado. ¿Ya? Entonces, este es el caso bonito. Todos los otros eran los casos raros, porque ahí no podíamos elevar al cuadrado, pero este es el caso bonito donde los dos son positivos, así que ahí podemos elevar al cuadrado, y entonces me queda esto, y esto lo desarrollamos como a uno le gusta, ¿cierto? Esto es x cuadrado, el doble del primero por el segundo sería menos 4x, el segundo al cuadrado sería 4, menor o igual a x más 1. ¿Ya? Se fijan que si hubieran partido este ejercicio elevando al cuadrado al tiro, hubieran estado haciendo solo el caso 2. ¿Sí? Y hubieran perdido toda la información del caso 1. ¿Ya? Por eso las desigualdades con raíces hay que tenerle cierto respeto. Ya, y esto es lo estándar, así que esto sería x cuadrado, el x pasa restando, menos 5 por x, el 1 pasa restando, más 3, menor o igual que 0. Y eso no se va a poder factorizar, no hay forma de factorizarlo. Porque el 3 es primo, lo único que multiplica 3 es 3 por 1. Y 3 por 1 no me sirve en ningún orden para factorizar. ¿Ya? Recuerden también que sea menor o igual que 0 es que es negativo o 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer tablita con este. Vamos a tener que hacer la tablita con este. Y de hecho va a ser una tablita distinta a las que hemos hecho hasta el momento. Profe, Dígame. ¿ahí no conviene usar la fórmula para resolver la cuadrática? Exacto, sí. Toda la razón. Sí. Tal como dice Rafaela, necesitamos aquí usar la formulita esta del menos b más menos raíz de b cuadrado para poder saber cuáles son los valores de x que cumplen eso. ¿Ya? Porque no se puede factorizar. ¿Sí? Pensemos que esto se factorizaría como todo se factorizaría como x menos algún valor x0, x menos algún valor x1 menor o igual que 0. ¿Cierto? Si es que se pudiera factorizar, se factorizaría algo así. ¿Ya? Donde el x0 y el x1 podrían ser positivos o negativos, da lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar el x0 y el x1, o si quieren mejor pongamos el x1 y x2, para hablar del primero y del segundo.
Ya, busquemos el x1 y el x2 y eso se buscarían con la formulita, con el más menos, qué sé yo. Entonces, usamos la formulita, menos b, es decir, más 5, más menos b cuadrado, es decir, 25, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3. Partido por 2a. Veamos si se puede arreglar esto un poco. Eso sería 5 medios más menos 25 menos 12 es 3, raíz de 3. ¿Ya? Por eso no se podía factorizar, porque esos son las raíces. Son 5 medios más raíz de 13 medios y 5 medios menos raíz de 13 medios. ¿Ya? Así que de acá sacamos que el x1 sería 5 medios más raíz de 13 medios y el x2 sería 5 medios menos raíz de 13 medios. ¿Sí? Metamos eso a la calculadora como para cachar, hacernos una idea de más o menos cuánto valen. ¿Sí? Para saber dónde ubicarlos, porque ahora nosotros queremos hacer la tablita con esos dos números. ¿Ya? Entonces, para saber más o menos dónde están ubicados. ¿Ya? Denme un segundo, los vamos a meter a la calculadora. Entonces, el 5 más, no, era 5 medios, más, eso, raíz de 13 partido en 2. Partido en 2. Ahí está el primero. Ya, lo vamos a copiar al tiro. Ya, 4,3 vale el primero aproximadamente. ¿Ya? Y el con el menos 0,7. Entonces con el más vale aprox 4,3 y el otro aprox 0,67. ¿Ya? Como para saber dónde ubicarlo. Porque acuérdense que yo tengo que tomar uno que esté antes, entre medio y después. ¿Ya? Entonces uno necesita una idea de más o menos cuánto valen numéricamente. ¿Ya? Ya. Entonces eso vale más o menos. Así que yo voy a hacer la tabla con estos dos numeritos. Con el 4,3 y el 0,7. Entonces, tablita. Bueno, aquí la tablita la voy a hacer con esta expresión x menos x1 y x menos x2. ¿Sí? Va. Ah, sí, está bien. Pero igual voy a hacerlo un poco más abajo. Entonces, uno va a ser el x menos x1, donde el x1 es este 4,3 más o menos. La otra va a ser x menos x2, que es este 0,7 más o menos. X2. ¿Ya? Y después va a ir la multiplicación de las dos. Entonces sería algo así. Y ahora tenemos que anotar los puntos críticos. Sí, olvidé decir que estos de acá, estos son los puntos críticos. Bueno, el x1 y el x2 son los puntos críticos, en verdad, pero más o menos valen eso. Entonces está el x1, o sea, no, primero está el menos infinito. Después el primero que aparece es el x2. Después el siguiente que aparece es el x1. Y ese después ya ponemos ahí el infinito. Ya, ahí tenemos nuestra tablita entonces. Sí, es un poco distinta esta tabla porque el x1 no encontramos la factorización, sino que lo tuvimos que hacer con estos números con decimales. Dígame. ¿Cómo, perdón? Sí, tenemos que hacer esta tablita para encontrar el signo igual como lo habíamos hecho en los problemas anteriores. ¿Ya? Y por eso yo necesitaba más o menos saber cuánto valen el x1 y el x2 para poder tomar un número que esté antes del x2. ¿Quién me podría servir que sea fácil antes del x2? El x2 es 0,7 más o menos. Así que el 0 me serviría. ¿Sí? Entonces aquí al medio vamos a tomar el 0.
Ya, entre x1 y x2 podríamos tomar el 1, de hecho. Sí, sí, ustedes son libres de escoger cualquier número en cada subintervalo. Y después del x1 podríamos elegir el 5. ¿Ya? Para ir analizando los signos. Entonces, vamos analizando los signos. Tengo, en la primera fila tengo que reemplazar el x por 0. ¿Cierto? Entonces voy a tener 0 menos el x1. Sabiendo que el x1 vale aprox 0,3, ese va a ser negativo. ¿Sí? Reemplacemos el 0 en el otro. El x2 es 0,7. Entonces 0 menos 0,7 igual es negativo. ¿Sí? Los dos son negativos. Después, entre el x2 y el x1, elegí el 1. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo 1 menos 4,3. Negativo. ¿Cierto? 1 menos 4,3 negativo. Y abajo estaría haciendo 1 menos 0,7. Así que ahí me queda positivo. ¿Ya? Y me falta el 5, o que está representando al último intervalo. Entonces tenemos 5 menos 4,3, positivo, y 5 menos 0,7, positivo. ¿Ya? Así que aunque sean números feos con muchos decimales, igual uno puede hacer la tablita y mirar qué pasa con los signos. ¿Ya? Y fíjense que la tercera fila es el producto de las dos de arriba. ¿Ya? Así que menos por menos da más, menos por más da menos, y más por más da más. ¿Sí? Porque la tercera fila es directamente el producto de las dos de arriba. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces mi conjunto solución para el caso 2? ¿Cuál elijo de esos tres que me dieron ahí en la tablita? ¿Cuál es como mi caso favorable, entre comillas? Hay que Entre el mirar eso. x2 y el x1, porque es negativo. Estamos buscando donde el producto era menor o igual que 0, es decir, negativo. Sería el de al medio, entonces, muy bien. Ya, por lo tanto, esto se cumple para... Ay, me cuesta escribir tan abajo. Se cumple para... entre x2 y x1. Ya, anotémoslos con esa forma decimal para que no se vea tan raro. Entre x2 y x1, o sea, entre 0,7 y 4,3. Aprox. ¿Se incluyen los extremos o no se incluyen los extremos? ¿Se incluye el x2 y el x1? ¿Qué pasa si el x vale x2? Con este producto. Con el Sí, pues sí producto se incluyen. Se incluyen, ¿cierto? Muy bien. Porque si reemplazo el x por x2 me va a dar 0. Y si reemplazo el x por x1 también me va a dar 0. Y la expresión es menor o igual. Así que el igual es permitido. Así que, muy bien. Ya. Entonces, ojo que aquí estamos resolviendo el caso 2. ¿Sí? Y la solución me dio... y aquí a este conjunto le queríamos llamar S2. ¿Sí? ¿Ya? Nosotros ya habíamos sacado un S1 y ahora estábamos sacando el S2. ¿Ya? Fíjense que el S2 me dio 0,7,43. Pero en el caso 2, yo estaba trabajando solo con X mayor o igual que 2. Entonces, no me puedo quedar con todo el 0,743. Ya, borremos el S2. Volvamos mejor a como estaba al principio, perdón. Ahí. ¿Sí? Porque en el caso 2, ese no puede ser todo mi conjunto de solución. ¿Por qué? Porque en el caso 2, los X tenían que ser mayor o igual que 2.
entonces yo me voy a quedar solamente desde el 2 hasta el 4,3. No puedo considerar desde el 0,7 al 2, porque esos son parte del caso 1, no del caso 2. ¿Ya? Hagamos eso entonces. ¿Ya? Entonces aquí digamos lo siguiente. Pero en el caso 2, hoy como que se nos fue la señal. ¿Me escucharán en la casa? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya, súper. Es que aquí en la sala se nos... Fue el data nomás que murió, parece. Ya. Ya, bueno, pero los que están aquí en la sala pueden mirar la pizarra real y los que están en su casa pueden mirar el captivo. Ya, entonces, en el caso 2, el x era mayor o igual que 2, pues. Va. Mayor o igual que 2. Entonces mi conjunto solución, fíjense que yo tengo el 2, está el 0,7 y está el 4,3. Y a mí me dio desde el 0,7 al 4,3. ¿Sí? Pero, como yo estoy trabajando con x mayor o igual que 2, entonces me voy a quedar solo con este como S2. Porque desde el 0,7 hasta el 2 eran del caso 1, que ya dijimos que pasaba con ellos. ¿Ya? Por eso no lo vamos a incluir. No es que no se cumpla para ellos, sino que ellos ya estaban incluidos en el caso 1. Así que nos quedamos solamente con S2 igual a 2,4.3. ¿Ya? El 2 sí se incluye, sí, porque aquí uno trabaja con todos los puntos desde ahí hasta... Y el 4,3 también se incluye. Están todos esos puntitos pintados. ¿Ya? Los del 0,7 al 2 eran del caso 1, así que chao con ellos. Están incluidos ya en el caso anterior. Ya, entonces lo logramos. Es el conjunto de solución. ¿Sí? En verdad, ese 4.3, acuérdense que es la aproximación, porque el valor real era con muchos más decimales. El valor real era 5 medios más raíz de 13 partido por 2. ¿Sí? En verdad esto es esto. 5 medios más raíz de 13 partido por 2. Ese sería correctamente, para no olvidar, digamos, sus decimales. ¿Ya? Ya, entonces, para concluir, hay que juntar a todos. A todos los números que fuimos encontrando. ¿Ya? Entonces, resumamos. Sí, yo sé que en este momento es necesario porque el ejercicio salió un poquito largo. ¿Ya? Así que, en conclusión, ¿ya? En conclusión, fue pasando lo siguiente. Nosotros teníamos todo nuestro... Nosotros estamos trabajando primero con esto, ¿cierto? X menos 2 menor o igual a raíz de X más 1. Con ese estábamos trabajando. ¿Cierto? Entonces, nosotros dijimos ya, primero, si está el menos 1 por ahí, ¿sí? Lo primero es olvidar todo lo que está a la izquierda del menos 1. Porque ahí la raíz es negativa, entonces, o sea, lo que está dentro de la raíz es negativo, así que eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? Y luego dijimos ya, ahora, desde el menos 1 para adelante, igual vamos a tener que separarnos en dos casos. ¿Ya? Porque ya sabemos que la raíz, estamos trabajando con raíz positiva, pero todavía no sabemos qué pasa con el x menos 2. Entonces nos vamos a separar en los dos casos del x menos 2. Cuando el x menos 2 es negativo, que cuando el x menos 2 es negativo, cuando el x es más chico que el 2. Porque si el x es más chico que el 2, la resta es negativa. Entonces este era el caso 1. Desde el menos 1 hasta el 2. ¿Sí? Y el x menos 2 es positivo desde el 2 en adelante. Entonces, de aquí para adelante le llamamos caso 2. ¿Ya? Ahora, dentro de estos casos, entre menos 1 y 2 me dio que todos cumplían.
Todo esto le llamamos S1. Todos ellos cumplían. ¿Sí? Porque entre menos 1 y 2, el x menos 2 era negativo y la raíz era positiva. Entonces eso se va a cumplir por defecto, sin ningún cálculo. ¿Ya? Mientras que en el caso 2 nos dio que se cumplía entre 0,7 y 4,3. Pero como estaba en el caso 2, olvidamos el 0,7 hasta el 2 porque eso ya estaban en el caso 1. Y nos quedamos solamente entre 2 y el 4,3. O sea, en verdad, entre el 5 medios más raíz de 13 partidos. Dígame. Ajá. Si el 0,7 no se incluyera en el caso 1. Esa es la pregunta. Claro, en el fondo, si el 0,7 no hubiera sido 0,7, hubiera sido un número incluso menor, igual yo me quedo desde el 2 para adelante nomás. Y si hubiera sido, por ejemplo, en vez de 0,7, hubiera sido 2,7, bueno, entonces ahí sí me quedo desde el 2,7 hasta el 4,3. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso nos dio 5 medios más raíz de 13 medios, que este es el 4,3 aprox. Entonces a mí me dio que se cumplía desde el 2 hasta este número. Así que en el segundo caso, ese es el conjunto de solución. ¿Ya? El conjunto y el conjunto de solución total son todos esos. Desde el menos 1 hasta el 5 medios más raíz de 13 medios. Lo que pasa es que el 4,3 no lo ponemos porque esa era como una aproximación del valor. El valor, la raíz real es esa, claro. ¿Ya? Por lo tanto, conclusión es que el conjunto solución final es S, que es la unión de S1 con S2. Es juntarlos a todos en un puro conjunto. Entonces, si yo los quiero juntar a todos en un puro conjunto, sería desde el menos 1 hasta este número 5 medios más raíz de 13 medios. ¿Cierto? Porque el S1 partía... ¿Dónde partía el S1? En el menos 1. El S1 partía en el menos 1 y llegaba hasta el 2. Y no incluía el 2. No lo incluía. No lo incluía. Y el S2, hagámoslo un poquito más lejos, el S2 partía en el 2 y lo incluía y llegaba hasta este número feo, el 5 medios más raíz de 13 medios. Y ese también se incluye. Por lo tanto, S serían uniendo todo desde el menos 1 hasta el 5 medios más raíz de 13 medios. ¿Ya? Que gráficamente sería todo esto. Profe, da igual cómo respondamos, o sea, con cualquiera de las últimas tres respuestas, no sé cómo decirles. ¿Cualquiera de los tres qué cosa, perdón? Que da igual cómo respondamos esta pregunta, o sea, me refiero que usted lo escribió de tres maneras diferentes, Ah, como el conjunto de entiendo. solución. Escribimos eso. Sí, da lo mismo como lo escriban. Aquí yo escribí todas las tres formas posibles en que podrían haber escrito el conjunto de solución. Pero si ustedes ya me dicen quién es S1, quién es S2, y después me dicen que la solución final es la unión de ambos, con eso es suficiente. Cualquiera de esas tres es suficiente como respuesta. Son el mismo conjunto las tres, ¿sí? Solo que les di todas las opciones posibles, ¿ya? Pero la última me parece que es como la más simplificada, la que dice desde el menos 1 hasta ese número feo. ¿Ya? Bueno, eso. Quedan 2 minutos, pero por supuesto que lo vamos a bajar hasta aquí nomás. Ya, para que vean que las raíces son de temer. Hay que tener varias precauciones cuando uno trabaja con inecuaciones con raíz. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, antes de terminar? ¿Todo bien? Ya, me imagino. Ya, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, profe, gracias.